dar inicio porque sí es un tema un poquito complejo, por lo tanto es largo de explicar. Vamos a iniciar ya como tal qué es el cáncer de mama y dónde se da esta patología. Lamentablemente sabemos que es una de las patologías más diseminadas actualmente, o sea, una de las principales causas de muerte en las mujeres por por su capacidad de recidiva o de regresar y también por la capacidad que tiene de generar metástasis, sobre todo algunos de estos tipos de cáncer de mama, porque obviamente a pesar de que sea cáncer de mama, hay diferentes tipos, ya que hay unos que están muy relacionados con alguna situación o una predisposición genética y otros que están como más en otras regiones, ya sea que en el ducto o ahorita vamos a hablar de las localizaciones que toma este cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que el cáncer es una patología donde las células, específicamente de un órgano, se multiplican sin control alguno, generando tumoraciones. En este caso, existen diferentes tipos de cáncer de mama que les mencionaba porque el tipo de cáncer va a depender de la célula específica del tejido mamario del cual se están generando estas células malignas o estas células cancerosas. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de en qué región se dé, es el nombre que va a adquirir ese cáncer. Principalmente la mama está constituida de tres partes principales, o así las dividimos para su estudio, vaya, que son, ya me rayaron otra vez aquí la diapositiva, los lobulillos, que son, a final de cuentas, esos lobulillos es donde se genera, donde se produce la leche. Luego los conductos, que son los tubos, estos pequeños, aquí están los lobulillos, y precisamente se juntan con los conductos por donde se transporta la leche hacia el pezón para poder amamantar. Y el tejido conectivo, que está formado, que es todo lo que está acá atrás, todo este tejido conectivo, que está formado de grasa y tejido fibroso un poquito más resistente, que eso es lo que le da el sostén a la glándula mamaria y le da la forma, básicamente, ¿no? La mayoría de los cánceres de mama comienzan en los ductos, en estas regiones o en los lobulillos. Entonces comienzan a generar ciertas, más que protuberancias, alteraciones en la textura y en la ergonomía de la mama. Ahorita vamos a hablar de las manifestaciones clínicas o de los signos y síntomas que hay que tomar en cuenta, que son muy importante que los identifiquemos para poder dar una detección oportuna. Pero al final de cuentas, independientemente de que sean las células de los lobulillos o que sean las células de los conductos o de los ductos que llevan la leche hacia el pezón, que conducen la leche hacia el pezón, van a tener, obviamente, son células que van a tener una transformación. O sea, todo lo que forman los lóbulos son células, todo lo que forman los conductos son células, todo lo que forma nuestro cuerpo son células. Entonces aquí la clave siempre va a ser identificar por qué esas células entonces tienen esa transformación o esa alteración a malignidad. Entonces, ya tomando en cuenta esto como base y teniendo en cuenta que el cáncer es un crecimiento anómalo y de una forma muy rápida de células que están teniendo una transformación maligna, pues ahorita vamos a ver qué es en sí el cáncer ya como tal, que es una enfermedad que se caracteriza por el desarrollo de las células de forma normal porque se dividen, crecen y se diseminan sin control en cualquier parte del cuerpo. En este caso ya estamos hablando de una parte específica que es la mama o los lobulillos o los conductos, ¿de acuerdo? Pero es esa región del cuerpo donde se están dividiendo, donde están creciendo, donde se están diseminando sin control esas células que tuvieron una alteración o una transformación. Normalmente, como les he mencionado, las células se dividen, mueren, todos los ciclos celulares son igual que los ciclos de la vida como lo tenemos identificados de la primaria, ¿no? Nace, crece, se reproduce y muere. O sea, normalmente las células se dividen durante un periodo de tiempo programado, todas las células tienen un periodo de vida ya establecido. Sin embargo, la célula cancerosa o tumoral pierde esa capacidad de morir. O sea, ¿qué es lo que sucede con esa célula tumoral? Lo único que hace es nacer, crecer
reproducirse, 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 reproducirse y nunca entra al ciclo de muerte celular programada. Por eso es que crece una masa anómala que está tomando y captando espacio y le está robando espacio a las demás células saludables del tejido, las está invadiendo. Por lo tanto, ese tejido también va a tener repercusiones ya no nada más por las malignidades, no por las células malignas, sino por el espacio que les está tomando y por el daño que están teniendo ya por vecindad o por estructura como tal. Entonces es importante que tomemos en cuenta esto para que identifiquemos los cánceres en sus diferentes regiones. Les repito, hoy estamos tomando el cáncer de mama como ejemplo para que identifiquemos en una zona específica. Doctora, una preguntita, pero es para puras, por ejemplo, mujeres casadas, por ejemplo, cuando ya tengan su hijo y todo eso, ¿no? No, Juanita, realmente el cáncer de mama no se da únicamente en personas con hijos. De hecho, el Ok. punto de quiebre con este tipo de cáncer es que como es hormono dependiente, ahorita vamos a hablar de eso un poquito más a profundidad, Juanita, pero te adelanto, son dependientes de hormonas. Entonces, personas que han tenido periodos menstruales muy largos, o sea que su primera menstruación llegó antes de los 12 años y que su regla o la menopausia les llegó después de los 52 años, tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, porque todas las hormonas que han producido a lo largo de su vida están estimulando de cierta forma la glándula y están alentando también, si ya tienes una alteración genética, a que ese tumor pueda llegar a crecer. ¿Va? Okay. No Ahí es... le mandé un correíto, ojalá Dios quiera que me lo conteste, doctora, Claro que porque sí, Juanita, con muchísimo okay. gusto te lo contesto, preciosa, ¿vale? Pero sí, no es exclusivo de personas que están casadas o que tienen hijos, ¿va? Porque esa es la parte compleja de esto y por eso todo el mundo tiene que identificar los signos y síntomas, porque todo el mundo somos susceptibles, bueno, todas las mujeres somos susceptibles de padecerlo. Ojo, que también hay varones a los que les da cáncer de mama, ¿eh? Pero eso ya sería otro tema. Entonces, pero sí, es tomar en cuenta todo ese tipo de cosas. Entonces, a lo que íbamos es que como esas células pierden la capacidad de morir, la multiplicación en el número de células llega a formar unas masas denominadas tumores o neoplasias, que ese es el nombre como más técnico, que en su expansión pueden destruir todas las células o sustituir el tejido, las células normales por tejido anormal. Entonces empieza a haber una disfunción del tejido como tal, una degradación, una destrucción de todo el tejido, de todo el órgano que está siendo dañado o invadido por esta situación. ¿Qué causa el cáncer? O sea, ¿qué es lo que hace que las células pierdan esa capacidad de morir o pierdan su integridad o pierdan esa información? Todos los daños que sufra el código genético, cualquier daño que llegue a ser tan importante como para alterar la estructura de nuestro ADN, es lo que da pie a que esas células comiencen a tener esas transformaciones, esas alteraciones en su información sobre cuándo dividirse, cómo dividirse y demás. Recuerden que el ADN es el código que da instrucciones y posee toda la información que debe de seguir cada una de las células de nuestro cuerpo para generar su función. En el caso de las mamas, ¿por qué se dan los lobulillos? Porque esas células que están formando esos lobulillos tienen información dentro de este código genético, está la instrucción de cómo producir la leche o cómo generar esa función de amamantar o de lactar. Y como le mencionaba Juanita dentro de su pregunta, y como les mencioné un poquito cuando hablamos de la menopausia precoz o la falla ovárica prematura en el miércoles que hablábamos de ese tema, si se recuerdan, yo les mencioné del eje endocrinológico y les hablaba de un eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Pues bueno, también hay un eje hipotálamo, hipófisis, ovario, mama. ¿De acuerdo? O sea, constantemente, a final de cuentas yo les dije que era todo un eje endocrinológico, que estaba hipófisis, hipotálamo, tiroides, paratiroides, glándulas mamarias, el páncreas, las suprarrenales y finalmente los ovarios, ¿no? O los testículos en el caso de los varones. Entonces, ese eje constantemente está recibiendo y está mandando información. Esos lobulillos, por lo tanto, reciben información por parte de hormonas que se están secretando para empezar a prepararlos para amamantar. Entonces, cuando hay alteraciones en ese eje hormonal, cuando hay una sobreestimulación a las glándulas mamarias,
es cuando vienen esas alteraciones en la información y en lo que tiene que realizar este código genético, sobre todo cuando esto lleva a una inflamación crónica de las mamas, o sea, cuando estamos hablando de un proceso inflamatorio crónico, ¿de acuerdo? Ese es el meollo del asunto de todos los cánceres, un proceso que lleva a una alteración en el crecimiento y la división de las células, pero está condicionado por un daño genético o en los mecanismos de regulación que tienen las células para repararse a sí mismas o para reparar esos daños a nivel genético, que van a dar como resultado una proliferación, una división celular descontrolada, pero están asociados a procesos inflamatorios. ¿Qué causa el daño del ADN? O sea, ¿qué es lo que Entonces lleva? es mejor, doctora, entonces es mejor dar leche materna a los niños recién nacidos a los 6 meses. Es que mi sobrina tiene una niña de 6 meses y la mamá le dice que le dé fórmula de leche y la niña no la quiere. Mejor es mejor la fórmula de leche porque le sale leche de un solo, más de Lo leche sé, que ¿no? quiere. Hay que ir, fíjate, hay personas que se especializan, Juanita, en la lactancia materna, precisamente le pueden dar tips de cómo hacerle para que produzca mayor cantidad de leche. De hecho, el amamantar a los bebés es un factor protector sobre el cáncer de mama. Entre más tiempo amamanten a sus bebés, más protección van a tener. Es un efecto protector, entonces sí se sugiere que sea hasta el año de vida de los bebés, incluso extenderlo a libre lactancia y puede ser hasta los 2 añitos o hasta que el bebé decida que ya O no hasta que quiere la leche deje, materna. Mándeme. hasta que la deje. O sea, que la deje el bebé de forma natural. Ellos solitos llega un punto donde dicen ya, ¿sale? O sea, pero hay que Ok. darles esa instrucción. Muchas personas desconocen de este tema, pero sí es muy importante lo que mencionas, Juanita, porque el amamantar es un factor de protección. Entonces, sí, eso de las fórmulas. Y aparte, la lactancia, la leche materna es de las fórmulas más completas que pueda tener cualquier bebé. De hecho, se adapta a las diferentes fases de crecimiento del bebé. O sea, con mes a mes va cambiando la estructura de la leche, si necesita más proteína o es más con grasa, qué inmunoglobulinas, porque por ahí parte sale información de todo lo que ha tenido tu cuerpo que enfrentar y le pasa la información al bebé de cómo defenderse. Entonces le pasa la información de inmunidad al bebé por medio de la lactancia materna. Aparte, también es diferente, tiene ciertas diferencias entre si es bebé niño o bebé niña, también hay diferencias en la formulación. Entonces es súper especializada la lactancia materna. Todo eso es bien importante y hay mucho desconocimiento aún al respecto. Pero excelente tu aportación, Juanita. Realmente hay esa controversia. Se supone que hay una amenorrea funcional, o sea, que hay un cese del ciclo menstrual de forma normal mientras se está amamantando. Pero así como dices, hay situaciones en las que realmente no hay una infertilidad, sigue siendo la persona fértil. Entonces viene este embarazo mientras están lactando, están en lactancia, y lo ideal es que continúen con la lactancia. O sea, realmente no tiene ningún factor contraproducente contra el nuevo embrión o el nuevo bebé que se está formando. Lamentablemente ya sabemos que hay información que va surgiendo, van avanzando las técnicas de análisis y de investigación y se van descubriendo nuevas cosas. Entonces, básicamente era el desconocimiento y eran las creencias, de decir, es que puede alterarse la estructura de la leche o esto puede condicionar a que tengas un aborto espontáneo o que puedas estar ahí induciendo trabajo de parto prematuro, pero la realidad es que con el paso del tiempo y más información se ha descubierto que realmente no interfiere, o sea que sí se puede seguir lactando o amamantando, inclusive estando embarazada, con un nuevo embarazo. Gracias. De nada, Blanquita. Entonces, bueno, así con lo de la lactancia y lo del cáncer de mama. Hola, Lili López, buen día para ti también, preciosa. Entonces, así a final de cuentas, así es como se forma lo del cáncer. Esas son estructuras o información que se va manejando a nivel molecular en cuanto a la señalización hormonal y en cuanto a cómo están funcionando esos lobulillos o esos conductos. Entonces, cuando hay un daño en esas células, que es tan importante que llega a producir un daño en el ADN, o en cualquiera de los reguladores de ese ciclo celular o de esa información genética,
Esto puede ser heredado a los padres o puede ser producido por agentes externos. O sea, puede ser algo que tú ya traigas en tu información genética, como son los genes que predisponen al cáncer de mama, o puede ser algo que con tus hábitos o situaciones ambientales tú estés propiciando, ¿de acuerdo? O una mezcla de ambos. Puede ser que trae la información genética y que aparte traes alteraciones en tus hábitos o en tu estilo de vida que puedan propiciar y que puedan fomentar un mayor daño en este ADN. Entonces, todos los factores externos serían responsables del 90% de los cánceres. Y la mitad de los mismos se producen por los siguientes factores, que es tabaquismo, el alcoholismo o el sobrepeso. Sobre todo el cáncer de mama está muy asociado también al sobrepeso, a un exceso en las grasas. Entonces es importante tomar en cuenta todo esto para identificar cuáles serían los pasos a seguir. Y ahorita les vamos a explicar un poquito de cómo actuaría la suplementación en el aspecto preventivo. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito de unos conceptos básicos que es la célula, así como les dije, los conductos, los lobulillos, el tejido que forma parte de la mama, todo está formado de células, absolutamente todo. Todo lo que se pueda llegar a formar una neoplasia es por células de ese tejido que tuvieron ese daño genético y esa transformación. Entonces, las células hay que recordar que son las unidades funcionales básicas de todo organismo que se agrupan, o sea, que están en conjunto, que trabajan en grupos para formar tejidos y esos tejidos forman órganos, esos órganos forman aparatos o sistemas y todo eso forma el cuerpo humano, ¿de acuerdo? El conjunto de esos pequeños grupos celulares. Cada grupo celular tiene una especialización, o sea, tiene una razón de ser. Por ejemplo, las células, los grupos celulares que forman los lobulillos en la glándula mamaria, tienen esos genes activos para la producción de leche. O sea, esa es su razón de existir, su razón de ser, de ese grupo específico de células. Por eso son células especializadas. Pero al final de cuentas, todas las células tienen el mismo material genético, solamente en esa región tienen activos o hacen más uso de una región de ese código genético específico para poder realizar su función. Las células madre, por otra parte, son poblaciones celulares más iniciales. ¿Qué quiere decir? Que no están especializadas, no tienen una activación de un código genético en específico. ¿De acuerdo? Estas son capaces de generar diversas estirpes celulares, o sea, son capaces de formar diferentes tipos de las diferentes regiones o diferentes grupos de células en cualquier región de tu cuerpo y tienen la capacidad de autorrenovarse, de proliferar extensivamente, ¿de acuerdo? O sea, que tienen la capacidad de reparar entonces tejidos a la distancia, no nada más en la región donde ellas eh, se están generando o se están liberando, que es la médula ósea, y algunos otros nichos que hay por ahí repartidos en diferentes partes de nuestro cuerpo. Por otra parte están las proteínas. Las proteínas son el resultado de nuestra información genética, es la información que da esta célula y lo que produce es como el, el, el regalito que le da a nuestro cuerpo para que pueda funcionar. Esta célula se dedica en su generalidad a formar proteínas. En el caso de las células de los lobulillos, por lo que van a producir esas proteínas que van dentro de la leche, ¿de acuerdo? Y la formación de esa leche, que son puras proteínas, obviamente lleva algunas otras sustancias, pero la parte básica, la parte base son proteínas, porque las células se dedican a producir proteínas. Entonces, estos son los elementos que realmente desempeñan las funciones en todas las células. Existen miles de proteínas que tienen diferentes funciones o diferentes cometidos en su haber, y estas son en parte dar estructura, dar soporte a las células, controlar las reacciones químicas. O sea, a final de cuentas, por ejemplo, las hormonas en su base son proteínas. Están hechas de ciertas proteínas, nada más que tienen una formación específica que le damos el nombre ya muy selectivo de hormona, pero es una base proteica lo que lo está formando, ¿de acuerdo? Por eso controla reacciones químicas, transporta otras proteínas dentro y fuera de la célula, activa o inactiva los genes. O sea, estas mismas proteínas le pueden dar la señal al código genético de, ¿sabes qué? Ya hay demasiadas proteínas de este tipo en circulación, ya son suficientes por el momento, apaga esa función, código genético, para no sobreproducir esta proteína y no generar alteraciones en esa información que se lleva a cabo en el cuerpo.
o tienen la capacidad de prenderlo. ¿Sabes qué? Hay muy pocas información, hay muy pocas proteínas de este tipo. Actívate nuevamente el mecanismo que produce esta proteína para elevar su número en circulación, para tener más funciones gracias a la acción o gracias a la información que trae o la indicación que le da otro órgano a esta proteína en específico. Entonces, eso es a lo que se dedican las proteínas, transmiten señales al interior y al exterior de las células, o sea, trabajan hacia el núcleo celular o trabajan hacia otras células para estar intercambiando información y que estas otras hagan también sus funciones. Entonces, todo es un trabajo en conjunto, por eso les menciono que es muy importante identificar por lo menos estos tres conceptos básicos que son la base de todo lo que hace que funcione tu cuerpo. Entendiendo esto, vamos a entender mucho de el por qué las células madre o el alimentar estas células madre son la base de una salud funcional o una longevidad saludable. Como les había mencionado, cuando hay un ataque a la información genética, cuando hay una sobreproducción de radicales libres, de estrés oxidativo, porque hay contaminación, porque hay estrés, porque hay tabaquismo, porque hay una exposición a otros factores de riesgo ambientales, porque hay una mala alimentación, porque hay una exposición a una radiación, porque está sometido a otras estructuras o a una información alterada por parte de las hormonas. O sea, cuando hay grasas saturadas, cualquier, o un exceso más bien en grasas saturadas, cualquiera de estas cosas da como resultado a una sobreproducción de radicales libres. Y esos radicales libres dañan las estructuras de nuestro código genético y esto rompe con la armonía de nuestra información y eso da paso a que generes más radicales libres en consecuencia y todo esto vaya generando caos en su entorno y destruyendo células o alterando ya como tal el código genético de esas células de forma masiva. Y al alterar ese código genético, ¿qué pasa? Una célula que tiene una pequeña mutación en su código genético va a empezar a funcionar de una forma diferente. Esta célula, en la hora de dividirse, si sufra la mutación primaria más una segunda mutación, aumenta el riesgo de que pierdas el control de esa formación celular. Viene una tercera mutación o una cuarta mutación y es ahí, o sea, te da bastantes oportunidades, una misma línea celular para que no haya suficientes alteraciones en su código genético. Cuatro mutaciones, o sea, cuatro estructuras diferentes en este código genético, cuatro alteraciones en esta información de este ADN en esa célula, lleva a que esa célula pierda el control sobre cuándo tiene que morir. Y lo único que va a hacer es empezar a distribuirse, a multiplicarse, a replicarse y a generar un tumor. Entonces, cualquier fenómeno que dañe a los genes de nuestras células va a ocasionar un cáncer. Esto puede ser por una sobreproducción de radicales libres, un efecto inflamatorio, por una sobreexposición hormonal, cualquier causa o cualquier fenómeno carcinogénico o carcinógeno. ¿De acuerdo? Para que la célula se torne cancerosa, ha de tener daño en varios genes causantes de cáncer en la misma célula, o sea, no con un solo gen. Ojo, por eso les dije, tiene muchos mecanismos de autorregulación, de compensación y de protección en esa célula. Pero si hay tanto estrés oxidativo, tantos daños a nivel genético y que dañan específicamente los genes que están condicionando el cáncer o la aparición de un cáncer, pues estamos aumentando el riesgo de padecer un cáncer de mama. Entonces, no es algo que se da de forma abrupta, sino que se da a lo largo de los años. Por eso es interesante que nosotros mantengamos un efecto y siempre estemos tendientes a hacer un trabajo preventivo. O sea, siempre la medicina preventiva va a ser la mejor medicina que podamos tener. Entonces, ¿cuál es esa? Tener un buen estilo de vida, tener una alimentación saludable, estar consumiendo alimentos o suplementos que realmente tengan un efecto benéfico en nuestro cuerpo. Evitar el sobrepeso, evitar el sedentarismo, evitar estar fumando, evitar el consumo de alcohol,
evitar estar consumiendo grasas saturadas en exceso, azúcares en exceso, harinas en exceso, porque todo eso lleva a que tu cuerpo eventualmente pierda su buena función, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo cómo son las etapas en la génesis del cáncer, que puede ocurrir que algunos de los genes que están dañados sean heredados, o sea, ya traes una célula con esos genes ya dañaditos desde que naciste. Y todavía los sometes a otras funciones. Pon tú que tú ya traes en esta primera célula, esta primera mutación o esta segunda mutación, tú ya la traes heredada. O sea, ya la traías desde el nacimiento porque papá, porque mamá te heredaron esos genes dañados, o esos abuelos o esos bisabuelos. Pero no es lo único que hace que ya te dé un cáncer, sino que tiene que haber una tercera y una cuarta mutación, que ya es cuando tú lo sometiste a factores ambientales. Por eso se habla de que el cáncer es altamente prevenible, porque el gen puede predisponer, pero no te condiciona, o sea, no es una sentencia. Puedes cambiar los hábitos y modificar las situaciones ambientales como para que no se genere una tercera o una cuarta mutación y ya no generes un exceso en la división de esa célula y por lo tanto una tumoración. Entonces, el primer paso de la carcinogénesis consiste en la acción de un agente iniciador, que es un gen dañado, que ocasiona un daño, una mutación, así se le llama, y a veces se nace con esta mutación y otra se produce por causas internas del organismo, como son, como les mencionaba, las hormonas, que es la parte primordial, por ejemplo, en el cáncer de mama, está sumamente asociado a hormonas, por eso los embarazos le dan un descanso a ese tejido de las hormonas, ¿sí? Ya no estás exponiéndote a estrógenos, por lo tanto es un factor protector. La lactancia materna, lo mismo, lo que mencionábamos, la inquina es un factor protector, entonces es mejor seguir lactando, ¿va? Infecciones o tener una menarca en el tiempo que debe de ser, en sus 12 años, no antes, y una menopausia a los 51 años, cuando muy tarde, no después, porque si extiendes esos periodos, o sea, extiendes ese ciclo en el que o el cuerpo está generando hormonas en demasía, estás sometiendo a otras células a que puedan tener sobreexposición, este daño y por lo tanto esta mutación, ¿va? Por eso es un factor como muy predisponente. Infecciones o inflamación crónica, otro proceso, la inflamación crónica, una sobreexposición hormonal en estos conductos, muchas veces me pueden llevar a estas alteraciones. Siempre un proceso inflamatorio llevado a la cronicidad puede llevar a alteraciones o a mutaciones. Una información mal llevada a nivel hormonal puede estar preparando senos maternos para la lactancia, los senos para la lactancia materna. Pero debe haber como una confirmación de la información. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay esa hormona que produce el fetito, que produce el bebé cuando se implanta, es una confirmación a la primera información, a la primera señalización hormonal que reciben las mamas. Es ovario, hipófisis, están mandando información a mama para decir, oye, ¿sabes qué? Creo que hay embarazo, vete preparando porque tú vas a tener que lactar eventualmente, ¿no? Vas a tener que alimentar a ese nuevo ser una vez que nazca. Pero si no hay una confirmación de embarazo, o sea, si ese bebé o esa implantación de esas celulitas a nivel de útero no confirman, esa hormona gonadotropina coriónica humana no confirma el embarazo, únicamente queda un proceso inflamatorio o una condicionante en esa región. Entonces eso puede condicionar la inflamación, 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 porque no hay una confirmación. Entonces las células se preparan, pero nunca viene la confirmación para realmente producir la leche. Entonces ahí viene ese proceso inflamatorio, puede dañar, puede generar muchos radicales libres, esa inflamación crónica o constante y eventualmente dañar esa parte genética, generar esa mutación y después sobrevenir el cáncer. Por eso siempre el embarazo va a ser un factor preventivo y la lactancia materna también va a ser un factor preventivo sobre el cáncer de mama. Muchas veces la causa se halla en factores externos, como les mencionaba, que es la radiación. Como estamos expuestos a radiación, yo también les digo, ojo, tampoco es estarse haciendo mamografía cada 3 minutos. ¿De acuerdo?
Por eso se hace con cierta periodicidad especificada ya previamente, dependiendo de tus factores de riesgo, dependiendo de tu edad. O sea, no es de que, ay, pues yo quiero prevenir el cáncer de mama, entonces me voy a hacer mamografías desde los 20 años. Espérame, no, porque también estás sometiendo esa mama a más radiación. Entonces, a la larga puede ser un factor condicionante o predisponente. Entonces, todo en su tiempo, nada en exceso. La mamografía no es mala, por supuesto que no es mala, es la frecuencia con la que lo estés haciendo. Siempre va a ser la cantidad antes que la calidad. ¿De acuerdo? O sea, puedes tener una excelente calidad de radiación, muy cuidada, muy específica porque el mamógrafo o el mastógrafo que están utilizando es de última generación, es súper especializado, pero si tú lo estás sometiendo a tu cuerpo cada fin de semana a eso, o exagerando obviamente, pues obviamente que estás metiéndole más radiación y más daño a ese ADN, ¿de acuerdo? Agentes químicos como los que están contenidos en el tabaco, que es uno de los más agresivos o los más predisponen a este tipo de mutaciones a nivel celular, o algunos otros agentes químicos que pueden estar en el ambiente, como por ejemplo los asbestos y diferentes químicos que podemos encontrar ya de forma ocupacional. Las personas que se dedican a trabajar con químicos, que se dedican a trabajar con pinturas, solventes, este, con productos que se utilizan en el área agropecuaria, en el campo. O sea, todo eso puede llegar a estar generando ciertas afecciones y otra vez, no es la calidad del producto, sino la cantidad a la que nos exponemos, ¿va? Entonces, todo eso puede ir sumándole factores. ¿Cuáles son los síntomas o cuáles son los signos del cáncer de mama y por qué es importante tomarlos en cuenta y estarlos identificando? Hay ciertos signos que te dan advertencias y pueden ser obviamente distintos en cada persona, no es una ley, todas las personas somos diferentes, no quiere decir que sea copy-paste, no todo el mundo va a ser una copia exacta del anterior, hay diferentes manifestaciones porque las personas somos diferentes, nuestro cuerpo actúa de forma diferente, pero algunas personas incluso pueden no tener ninguno de estos síntomas y sin embargo desarrollar cáncer de mama. Por eso es importante el autoconocimiento y la autoexploración. Entonces, algunas señales de advertencia del cáncer de mama van a ser un bulto nuevo en la mama o en la axila, en la parte distal, en la parte de abajo del brazo, en esta zona, ¿sí? Que es todavía una extensión de la glándula mamaria, al final de cuentas. Aumento del grosor o la hinchazón de una parte de la mama. La irritación o el hundimiento en la piel, esa piel de naranja en la mama, retracción, que ya no se vean uniformes, que se empiecen a ver como con irregularidades, esos son advertencias porque están hablando de que diferentes regiones están colapsando, están haciendo esas células en lugar de estar blanditas y bonitas, están teniendo una rigidez, porque una de las características de una célula cancerosa, aparte de las mutaciones que tiene internamente, ¿cuál es? Es que en su estructura a nivel de membrana, las membranas celulares están hechas de proteínas, de grasitas y son más dependientes de una capita de magnesio. Cuando estas células están en una transformación maligna, esa capita de grasa y de proteínas que las recubren o que las mantienen, se calcifica, o sea, se hace rígida, se hace dura. Entonces también eso genera esa retracción y esa sensación de abultamiento y se siente más duro, a diferencia de que si tú tocas un tejido con las células sanas y tiene una textura bastante agradable al tacto, porque es muy suavecito, ¿va? Y eso te está representando cómo están las estructuras formadas por esos grupos de células que están perfectamente bien funcionando de maravilla y están perfectamente bien protegidas. En cambio, una célula que ya tuvo transformaciones, su membrana se calcifica, se hace rígida. Se cuenta que es un huevito con cascarón. ¿De acuerdo? Entonces, eso hace que tengas esas irregularidades, esas retracciones y esos hundimientos en la piel, porque ya la estructura ya no es uniforme, ya está rígida. En enrojecimiento, la descamación de la zona del pezón o de la mama también es un indicador precoz o prematuro. Hundimiento del pezón o dolor en la zona, o sea, ya cuando hay dolorcito, yo sé que de repente por ahí vemos que hay cambios o
periodos, o sea, durante nuestro ciclo menstrual, de repente hay cambios en la mama, que les menciono, que generan ciertas molestias. Por eso les menciono que la inflamación crónica es básica. No debería de haber tantas molestias, o sea, digo, tendrían que ser como pasajeras. Si tú constantemente estás percibiendo que con tus cambios de ciclo tienes mucha inflamación a nivel de senos, es muy doloroso, entonces hay que empezar a tomar medidas precautorias, que quiere decir cambios en tu estilo de vida, es tu cuerpo gritándote, ojo, tienes que cambiar tu alimentación, tienes que hacer un poquito más de ejercicio o tienes que dejar de fumar ya. ¿Sale? La secreción en el pezón que no sea leche, o sea, incluso cuando hay cierta secreción como serosanguilena, sanguilenta, ¿qué es esto? Es cuando es como entre amarillito y rojito, o sea, un color asalmonado. Eso nos habla de que, ojo, hay ya destrucción de tejido y está por esos conductos minándose o saliendo hacia el pezón, ¿va? Cualquier cambio en el tamaño o en la forma de la mama es de tomar medidas precautorias o preventivas. Por eso se indica que no nada más sea el que te estés tocando el seno, sino que incluso hagas la exploración frente al espejo y que al hacer esa exploración frente al espejo, subas y estés moviendo los brazos para ver la diferencia que toman esas mamas, porque con ciertos movimientos en tus brazos puede haber más retracción o más caída de uno o del otro seno. Entonces es importante siempre ver que estén más o menos simétricos. Obviamente hay situaciones o hay personas que tenemos un seno más grande ¿Puede que otro, suceder en mujeres normal. casadas o solteras? Solteras, casadas, viudas, divorciadas y en unión libre, Juanita, cualquier persona tiene No, yo le ese pregunto porque no riesgo. soy soltera, por eso yo lo estoy preguntando, no soy Sí, no pueden. Juanita, de todas formas te tienes que revisar independientemente, tú chécate, porque es lo que les menciono, mucho desconocimiento al respecto hace que las personas digan, ah, pues es que yo no tengo marido, no tengo pareja, entonces no pasa nada. No, la realidad, Juanita, es que es por tu salud. Entonces tienes que revisarte de cualquier forma. ¿Sale, preciosa? Siempre tomar en cuenta esto y revisarte frente al espejo que no haya cambios en esas estructuras del tejido y ya después que hayas revisado de forma visual, que no haya retracción, que no haya enrojecimiento, que no haya ninguna escamación, que más o menos haya simetría. Ahora sí ya es la exploración tal cual y es manita detrás de la cabecita y la contraparte volteando hacia la parte, a la parte contraria a la mama que vas a explorar para que se relaje el tejido y ahora sí estar haciendo movimientos en forma circular de afuera hacia adentro, hacia el pezón, considerando todos los bultitos. Hay muchas personas que se asustan, ¿por qué? Porque normalmente tenemos ciertos bultitos pequeñitos, esos son los lóbulos, ¿de acuerdo? Si ya estamos viendo unos más creciditos o que uno nos haya llamado especialmente la atención, tenemos que darle seguimiento para que no crezca más. En caso que notemos eso, ya acudir a un especialista que ya tiene como más educado el tacto para poder revisar y ver que realmente no sea nada malo, porque pueden también generarse quistecitos. ¿De acuerdo? Entonces generan esos bultos y también asustan mucho a las personas. Entonces es importante. Como ultrasonido, ¿verdad? Como un ultrasonido. Así es, ya que te hagan algún ultrasonido, un eco mamario o que te hagan ya una mamografía o mastografía, ¿va? Dolor en cualquier parte de la mama, signo de alerta, y que tengan en cuenta que estos signos de advertencia pueden darse con otras afecciones que no causan cáncer. Por ejemplo, en el caso de los quistes de seno. Puede haber ciertos quistes que son únicamente acúmulos de líquido